preparando a los santos para la obra del ministerio. En esta preciosa tarde glorificamos al Señor, damos gloria y honra al Señor, alabamos ese nombre que es sobre todo nombre y saludamos desde este lugar, desde este púlpito del aire, a todo el pueblo, a toda la iglesia, a todos los amigos, hermanos, desde Managua, Nicaragua, sede de la radio Oasis de Esperanza, de la Asociación Tabernáculo Oasis de Esperanza para todo el mundo. Saludamos a todos los amigos y hermanos que están conectados en este espacio. Les saludamos en el Señor, le damos la bienvenida a esta serie de estudios, de enseñanzas para fortalecer nuestra fe, nuestra doctrina, como es nuestras confesiones de fe. La palabra del Señor nos exhorta a volvernos a las sendas antiguas, nos exhorta a volvernos a la sana doctrina, a que contendamos ardientemente por la fe, a que presentemos defensa en mansedumbre a aquellos que demandan razón de la esperanza que ha sido manifestada. Nuestro deber en esta área, por la gracia del Señor, este día 14 del mes de mayo, ya avanzado el año, estamos contentos con el Señor porque nos permite que en este espacio del Instituto Bíblico Equipando a los Santos para la obra del ministerio sea aprovechado en gran manera para anunciarles del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Como iglesia del Señor esperamos ese arrebatamiento glorioso por el cual la iglesia debe estar preparada. A los amigos que no conocen al Señor le hacemos la invitación a que abran sus corazones, pues la palabra del Señor trae esperanza, trae vida, trae cambio. Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Redentor, Jesucristo es el Mesías prometido a esta humanidad. El Padre, enviándolo a esta tierra por amor a la humanidad, aquella humanidad que se había perdido, envió a su Hijo amado, el unigénito del Padre, al cual dijo: en él tengo complacencia, para salvar a todos los perdidos, pues la palabra declara que estábamos perdidos sin Cristo y sin esperanza, destituidos de la gloria del Señor. En Cristo Jesús está la salvación para todo el ser humano, está la salvación para toda la raza humana, está la salvación para todo el género humano, está la salvación para todas las naciones, está la salvación para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos cuantos en él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Saludamos también a la iglesia, al pueblo de Dios, desde Managua, Nicaragua, para todo el mundo, en cualquier lugar del mundo donde se encuentre. Aquí estamos por la gracia del Señor a las 2 de la tarde. Otros países pueden ser de mañana, en otros países puede ser de noche, en otros puede estar amaneciendo. Saludamos a ese pueblo amado por el cual el Señor en su amor y su misericordia derramó su vida, derramó su sangre hasta la última gota, puso su vida en expiación para salvación. Saludamos a todos los oyentes que están con nosotros en esta retransmisión, a los hermanos que están en la radio Camino Santidad, hasta Massachusetts, Boston. Saludamos a la iglesia Camino Santidad, a los pastores, a los siervos del Señor Juan y Marisol Barbosa, también a Telesantidad, todos aquellos que nos están viendo y escuchando por medio de Telesantidad, Dios les bendiga. Y por aquellos también que están, todos esos oyentes que están en sus teléfonos celulares, en sus computadoras, y están por medio de las diferentes aplicaciones, CIA Live, Tuning, y aquellos que están en sus tablets, también saludamos a la www.radiooasis.org, que están aquí conectados con nosotros a nuestra página por medio de la internet, haciendo uso de los medios que Dios ha permitido a este mundo para que
el mensaje del Evangelio, el único propósito, que este mensaje glorioso sea llevado a toda el alma, a todo hombre, a todo ser viviente. Pues la palabra declara que el Evangelio será predicado en todo el mundo. A los vivos y a los muertos se les es predicado, para que conozcan de un Salvador, para que conozcan de ese amor eterno, de esa gracia, de esa misericordia, de esa bondad, que Dios creó a su humanidad, creó esta tierra, creó este cosmos con un propósito, y era que le adorara, le glorificara. Y aun cuando el hombre desobedeció, no lo dejó solo, siempre estuvo al cuidado de ellos. Así que estamos contentos con el Señor, ese Dios maravilloso, ese Dios precioso, ese Dios grande que ha sido para nosotros. Por su gracia lo hemos conocido. También queremos aprovechar la oportunidad, hermanos, de anunciarles que en este espacio del Instituto Bíblico, este espacio del programa Equipando a los Santos para el Ministerio, les comunica a todos los oyentes, amigos, aquellos que están interesados y están por medio de la web y las diferentes aplicaciones, les estamos invitando a que este próximo sábado 17 de mayo se da apertura al segundo curso, a la apertura del segundo ciclo del Instituto Bíblico de la Asociación Tabernáculo Oasis de Esperanza. El Instituto Bíblico Teológico de la Asociación Tabernáculo Oasis de Esperanza tiene a bien informarles a todos los hermanos, amigos, oyentes interesados a querer servirle al Señor en el área de la palabra del Señor, a adquirir conocimiento, a adquirir medios para poder servirle mejor al Señor, y cuanto más aquellos que Dios los ha llamado al ministerio, los ha puesto en un lugar para gloria de su nombre, en la área de la enseñanza, en la iglesia, en la administración, en la pastoral, en evangelismo, en la predicación de la palabra, para que se preparen y le sirvan mejor al Señor. El Instituto Bíblico, por la gracia del Señor, desde el año 2001 hasta esta fecha, ha estado laborando, trabajando sin interrupciones. Por la gracia del Señor, este año vamos a cumplir la 12ª promoción del Instituto Bíblico en el área de teología básica. Nuestro nivel es a nivel de diplomado, certificado en educación cristiana básica, con duración de 2 años en la modalidad sabatino, en horarios de 8 a 4 de la tarde. Su servidora está atendiendo, estamos anuentes a recibir a los hermanos que nos hablen a los teléfonos 2233-4973 y al 2233-4998, que son los teléfonos aquí en cabina de la administración y la oficina del Instituto Bíblico, para aquellos que necesiten información y puedan entrar gratuitamente a estudiar, a aprovechar bien el tiempo, dice la palabra, porque los tiempos son malos. El Señor nos manda a escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que ya tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por la gracia del Señor tenemos un equipo de maestros que están arduamente al servicio de la obra del Señor de manera voluntaria, gratuita, también sirviendo sábado a sábado, dando clase en este instituto por la gracia del Señor, en la área y las materias. La modalidad son 2 años sabatinos. El primer año con las materias de español, historia de la iglesia, evangelio sinóptico, introducción al Nuevo Testamento. En el segundo año, escatología, epístola, introducción al Antiguo Testamento y el libro de los Hechos. La palabra del Señor nos manda a nosotros a prepararnos para servirle mejor al Señor en esa área tan sensibles como es la enseñanza, como es el conocer, entender las Sagradas Escrituras, conocer del plan de salvación, porque Dios se dio con un propósito, y es salvar a esta humanidad que se había perdido por sus pecados y sus delitos y su desobediencia,
pero su amor es grande que Él nos vino a rescatar. Y en esta tarde, hermanos, les recordamos nuevamente anunciándoles a la apertura de este sábado 17 de mayo hasta el sábado 23 de agosto al segundo ciclo del Instituto Bíblico Teológico de la Asociación Tabernáculo Oasis de Esperanza para primer año y segundo año en la modalidad sabatina en los horarios de 8 a 4 de la tarde, con 4 materias cada curso, con 4 maestros diferentes en cada curso. Gracias al Señor contamos con una biblioteca bastante equipada que nos puede ayudar a que nosotros obtengamos mejores resultados en cuanto a nuestros estudios de la Biblia. Y recuerde de que todo creyente debe estar bien preparado, así como las falsas doctrinas se preparan y capacitan a sus seguidores, a sus adeptos para que difundan por todo el mundo la falsa doctrina, y ellos se mueven creyendo que tienen un deber y una responsabilidad. Cuanto más la iglesia del Señor, nacida de nuevo, gozando de la gracia y de la salvación y la bendición en Cristo, podamos nosotros estar revestidos del conocimiento, de la autoridad, del denuedo que el Espíritu Santo da a su iglesia para presentar ese evangelio glorioso, como el apóstol Pablo exhorta a la iglesia. El Espíritu Santo hablando dice presentarlo gratuitamente para todo, porque la salvación es un deseo de Dios. Pues Dios conoce al hombre, conoce su condición y Él quiere rescatarlo y librarlo, que el pensamiento del hombre es continuo con el mal y Dios no quiere que se pierda, pues el Señor hizo el infierno para Satanás y sus ángeles. La iglesia debe estar preparada para difundir las buenas nuevas, el evangelio de la gloria del Señor, de la gracia, de la bendición, de la salvación, del perdón de pecado, de la vida eterna. Y en esta tarde nosotros aprovechamos la oportunidad para hacerle la invitación a todo el pueblo en general, aquí en Managua, Nicaragua, y afuera de Nicaragua, aquellos que están interesados a abocarse a nosotros, a la página web, para tener información en cuanto a las materias, en cuanto a las enseñanzas y en cuanto a la doctrina. Recordemos que estos últimos tiempos el apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 28, antes de su despedida, 20, dijo: porque yo sé que después de mi partida vendrán muchos engañadores que vendrán vestidos de oveja y apartarán el oído de la verdad, como dijo Pablo a la iglesia tesalónica, al apóstol, al siervo Timoteo. El apóstol le recomendó para estar preparados con mansedumbre, para poder contrarrestar esas enseñanzas de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsos profetas y falsos hermanos, que iban a introducir encubiertamente herejías, doctrinas de demonios, de espíritus engañadores, con el único objetivo, como la palabra lo dice, que el príncipe de las tinieblas de este siglo ha enceguecido el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. La luz de Cristo es el mensaje de salvación para vida eterna, para perdón, para que el hombre se vuelva a su creador, a su Dios, y se reconcilie con el Señor. Pues en Cristo está el ministerio de la reconciliación. Así que saludamos al pueblo, le damos gracias al Señor y vamos a entrar de lleno, por la gracia del Señor, a este estudio que estamos, por la gracia del Señor, recopilando, estamos recordando, como dijo el apóstol: a mí no me molesto recordarles las mismas cosas para que aprendamos. Exhórtales, enséñales, repréndeles con toda doctrina a que usen el ministerio de la piedad, porque trae beneficio de esta vida y de la venidera. Así que en esta hora vamos a entrar a la enseñanza, a la doctrina, el mensaje de la palabra del Señor. Y tenemos como texto Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, donde la palabra del Señor declara y dice: ¿qué dice cerca de ti? Está toda la verdad, toda la escritura, que si creyeres con tu corazón que Dios el Padre le levantó entre los muertos, serás salvo. Pues con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. También el otro texto que refuerza esta enseñanza está en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen.
La enseñanza para esta tarde es la salvación. Buen Dios y Padre Celestial, honramos su nombre, glorificamos su nombre, bendecimos su nombre, le damos gracias, Señor. Espíritu de Dios, invitamos que sea usted trayendo el conocimiento, la ciencia, la sabiduría, la revelación, el favor, la gracia a los oyentes, a los amigos, usándonos como instrumento para la gloria de su nombre. Nos depositamos en tus manos, nos ponemos en tus manos, Señor amado, y que sea tu Espíritu Santo, Padre, haciendo, Padre, que esos corazones, Señor, se cambien, mi Dios amado, se rompa toda cadena, esos oídos, Señor, se abran en el nombre de Cristo Jesús por el poder de la palabra, y esos corazones de piedra sean cambiados en corazones de carne por el poder del Espíritu Santo, por medio de esa palabra expuesta. Padre, tu palabra son espíritu y son vida, esa palabra trae poder. Tu palabra dice que todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Sé que se la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Padre, porque tu palabra es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y aun las intenciones del corazón, porque viva y eficaz. Declaramos también que tu palabra, como está escrita, son espíritu y son vida, Señor. Y queremos aprender y ser instruidos por usted, al amigo, al que está a través de la web, Señor, aquel visitante que está en la página, aquel hermano, aquel consiervo, aquella iglesia que está unida con nosotros, y aquellos que ya están, Padre, de manera, Señor, permanente, Señor, de manera continua con nosotros, Señor, unidos a este espacio. Bendice, les fortalece, les ayuda en sus necesidades, en sus pruebas, concede las peticiones de su corazón, aliéntalo, Señor, y trae bendición que es por medio de tu palabra. La fe viene por el oír y el oír tu palabra, y mientras nuestra voz esté en el aire, tu gracia, tu misericordia se manifiesta y tu bondad, porque vamos a predicar tu palabra, vamos a enseñar tu palabra, y usted mismo está encargado, usted mismo es responsable, usted mismo está por, Señor, respaldar su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, guárdanos de herejía, guárdanos de toda apostasía, guárdanos de toda trampa del diablo, guárdanos de toda mentira, Padre. En el nombre de Jesús, liberta esas mentes, esos pensamientos, esas conciencias cauterizadas, esos ojos y esos oídos vendados, tapados, Padre, para que no le resplandezca la luz de Cristo. Reprendemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Satanás y a su demonio y de toda oposición, en el nombre de Jesús. Limpia el cosmos, el aire, los cielos, Señor, el norte, el sur y el este de este mundo, Señor, y en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo baja el rema, la ciencia, el discernimiento, la unción, el conocimiento y la revelación que da, Señor, tu palabra, Señor, que trae salvación y libertad en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos todo, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Gracias, Señor, gracias. En esta tarde hablamos del tema de la salvación. Entonces vamos a definir qué es salvación. El término bíblico describe como salvación al acto meramente de la gracia. Al acto de gracia, al estado de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación es de nuestro Señor Jesucristo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tienen innumerable contenido de pasajes bíblicos que respaldan esta doctrina de la salvación. La salvación es la parte medular que contiene el Evangelio de la gracia del Señor para traer un mensaje de libertad, de misericordia, de amor, de perdón, de favor de Dios, de un favor inmerecido, de una gracia inmerecida, de una misericordia que no se pueden igualar y muchas veces no las entendemos. Entonces, ¿de qué tiene que ser salvo o por qué tenemos que ser salvos? La palabra tiene un origen y todo tiene un principio. Génesis capítulo 1, la palabra describe en el 1:1 que en el principio creó Dios los cielos, la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios, que es el que todo lo llena, se movía sobre la faz de las aguas. Y a Dios le plació crear este universo, poner en esta tierra un Edén, y todos sabemos y hemos conocido. La iglesia del Señor y los amigos han conocido de las Sagradas Escrituras, han oído de la Biblia, han oído de la palabra de Dios y han oído de la creación que es de Dios.
Dios creó al mundo, el mundo no se creó por la casualidad, no se creó por una explosión cósmica, no se creó por una evolución. Rechazamos en esta hora y hemos dejado por un lado todo argumento satánico, diabólico, infernal, porque todo lo que el hombre ha hablado fuera de la Sagrada Escritura tiene un origen, y es que Satanás infunde en el hombre, en la mente y en el pensamiento, ideas que van en contra de la palabra del Señor. La palabra del Señor son espíritu y son vida, y Él las ha revelado para que nosotros conozcamos la verdad que está en Dios, en su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo, quien nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Pero este mundo, hoy en la actualidad, el año 2014 años después de que nuestro Salvador Jesucristo partió de esta tierra, vino a este mundo con un propósito. Satanás siempre ha usado instrumentos, medios, maneras y formas para que la palabra del Señor no haya cabida en el corazón del hombre. La palabra del Señor es tipificada de muchas formas en la Biblia, pero en esta tarde la vamos a tratar en un solo aspecto, porque amplio, porque el tiempo no nos abarca, como la semilla. La palabra es la semilla sembrada en el corazón, y el hombre y Satanás quiere arrancar esa semilla, la palabra de Dios, en el corazón del hombre, para que esta semilla no germine, no crezca siendo un árbol, y este árbol dando hojas, renovándose, dando fruto, y que el fruto produzca bienestar, salvación, satisfacción a la necesidad del hombre. La palabra del Señor son espíritu y son vida. Ese es otro enfoque de la palabra del Señor, que tiene autoridad. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Está escrito en los evangelios: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, todo lo puso debajo de sus pies, declara la palabra en el Salmo 8, bueyes, oveja, ganado, lo mejor del campo, lo mejor de la tierra, lo mejor del fruto, Dios lo puso a disposición del hombre con un objetivo, y era que labrara la tierra, que cuidara y administrar esos bienes que Dios había hecho donde el hombre no lo había labrado, ni cultivado, ni había trabajado. Dios hizo al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. La palabra implícitamente declara la doctrina de la Trinidad. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las bestias del campo, en las aves del cielo y en toda bestia que se arrastra. Ese era el trabajo que dio al hombre: señorear, gobernar, dirigir, administrar, ser un mayordomo, ser un siervo del Señor, al servicio para gloria y honra y alabanza de su nombre, y que el hombre gozara del trabajo, de la obra que Dios había hecho, y el hombre pudiera disfrutar de ella. Pero le dejó un mandamiento y le dijo: hay un árbol en el huerto que se encuentra en el centro. De ese árbol no podrás comer. De todo árbol podrás comer, menos del que esté en el centro. El día que tú comas del árbol que está en el centro del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal, ese día vas a morir. Dios no es el autor del pecado, Dios no es el autor de la muerte, pero había una sentencia para que el hombre obedeciera al mandato y fuera fiel a la ordenanza, pero había una sentencia. La desobediencia iba a incurrir en muerte. Dios no es el autor de la muerte. Recuerde que el pecado original está en el corazón de aquel ángel que se rebeló contra Dios. En su corazón se enardeció contra Dios, se elevó contra Dios, se ensoberbeció contra Dios y dijo: en el trono de Dios, cerca de las estrellas, voy a poner mi trono también y seré semejante al Altísimo. Ese es el origen del pecado. El Satanás sedujo con su mentira, con su filosofía y engaño a la tercera parte de las estrellas del cielo. Las convenció, cayeron en el pecado de desobediencia, fueron seducidos
al pecado y se rebelaron contra Dios. Satanás y sus ángeles, rebelándose con la autoridad, rebelándose de aquella dignidad puesta en ellos, aquel cargo que ellos tenían, fueron despojados y echados y expulsados del cielo a la tierra. Y Dios creó el infierno para Satanás y sus ángeles, aquellos que no guardaron su dignidad, que depusieron su dignidad, que no se mantuvieron firmes al mandato, a la orden de Dios, y pecaron con sus propias concupiscencias, pecaron en su deseo, en su espíritu, en su alma, pecaron contra el Señor, rebelándose contra el Dios creador, formador, santo, bueno, justo. Se pecan contra el Señor y el Señor los expulsa. Este ser se encuentra en el huerto del Edén, lo encontramos en la Biblia, merodeando y sabiendo lo que Dios el Creador había hecho, se levanta contra toda la descendencia, como la palabra dice, a hacerle guerra a la humanidad. Encuentra a Adán y a Eva en el huerto del Edén y comienza a seducirlo. Con su astucia, la palabra declara en Génesis capítulo 3 que la serpiente era más astuta que todos los animales del huerto del Edén. Era con su astucia, con engaño, con seducción, con mentira, se presenta ante ellos, los convence, los seduce, y estos a su vez caen en el pecado de desobediencia, de rebelión contra Dios, se rebelan contra Dios, comen del árbol que le había sido prohibido, y allí entró la muerte, porque esa era la sentencia: el día que ustedes comieran de él, morirán. Pero no hay una muerte física, sino una muerte espiritual. ¿Y muerte qué significa? El diccionario bíblico define que muerte es la separación, la exclusión de Dios, de la presencia de Dios, de la gloria del Señor, y por ende también juntamente entra la muerte, se hereda la muerte física, y la muerte física es separación del cuerpo del alma. Y el Señor, antes de la fundación del mundo, ya había puesto un plan de salvación, y este plan de salvación es el Cordero inmolado que fue sacrificado antes de la fundación del mundo, para rescate, para redención, para libertad, para perdón de aquellos que habían pecado. Pecan, incurren en transgresión, rebelión y desobediencia contra Dios. La palabra del Señor describe en Primera de Juan capítulo 3 verso 4 que el pecado es la transgresión a la ley de Dios. La ley de Dios son la orden, los mandamientos, los estatutos y los preceptos que Dios ha dado a todo el género humano a través de su palabra, que se cumplan como Él lo manda. El día que el hombre peque, se rebela contra Dios, se vuelve transgresor de la ley y queda bajo el juicio, queda preso, queda reo de condenación. El hombre peca, al igual que Satanás fue desechado del cielo, el hombre incurre en pecado, oyendo a espíritus engañadores, mentiras y engaños, porque esa es la característica de Satanás: traer mentira y engaño al alma, a la mente, al corazón, al pensamiento, meter ideas, meter filosofías en el hombre, que el hombre comience a filosofar dónde estaba Dios, cómo es Dios, qué pasó con Dios, qué será del mundo. La mentira del diablo hace que el hombre se rebele contra su Dios, su Señor, su Salvador, su Creador. Fue expulsado del huerto del Edén, pero Dios da una promesa maravillosa en Génesis 3:15. Esa es la promesa de redención, de salvación, porque qué cuidado tiene Dios en su amor y su misericordia de cuidar a la humanidad que creó con su mano. Se dedicó a hacerlo, a darle forma, a hacerlo del barro de la tierra, a soplar en él aliento de vida, poniendo en él su espíritu,
y haciéndolo semejante a Él, conforme a su imagen, teniendo una personalidad, teniendo la facultad de decidir, de escoger, alabar a Dios, glorificar a Dios, obedecer a Dios o rebelarse contra Dios, porque esa es la libertad que Dios ha puesto en el hombre, tanto en el ángel como en el hombre. La misma característica es de que ellos tengan la capacidad de escoger, la capacidad de decisión. A eso le llamamos voluntad, a eso le llamamos, la Biblia lo describe como la capacidad que el hombre tiene de decidir, la voluntad. Por eso el hombre es conforme a la imagen de Dios, porque tiene voluntad, tiene atributos, tiene la imagen de Dios, es sabio. Dios lo hizo sabio, Dios lo hizo santo, Dios lo hizo puro, Dios lo hizo perfecto. Así como la palabra describe cuando Satanás se llegó a presentar delante de los hijos de Dios en Job capítulo 1, el Señor le preguntó que andaban de entre los hijos de Dios, llegó a Satanás y el mismo Señor le preguntó: ¿no has considerado mi siervo Job, varón sabio, prudente, temeroso, apartado de mal, íntegro? Dios hizo al hombre íntegro, temeroso. Dios hizo al hombre sabio, perfecto. Esa es la característica de la imagen de Dios en la vida del hombre. Al pecar el hombre contra Dios, pecar contra su creador, la palabra del Señor describe en Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad que detienen los hombres, la justicia de Dios, y por eso viene la ira de Dios, porque en vez de darle culto al creador, se fueron a darle culto a lo creado, haciendo diferentes imágenes, porque Dios, como dice Isaías, no puede ser representado o hecho semejante a imagen de animal, de ave, de cuadrúpedo, de reptil, de peces. ¿Con qué le voy a comparar? ¿A quién le compondré? El Dios santo, el Dios bueno, creó los cielos, creó los confines, llama las cosas que no son como si fuesen. ¿A quién le vamos pues a hacer semejante? No te harás imagen semejanza, dice el decálogo en el primer mandamiento, de nada de lo que hay en los cielos, de lo que hay en la tierra, debajo de la tierra, en las aguas. No te vas a inclinar, no la vas a adorar, no la vas a obedecer. Por mi nombre jurarás y a él temerás. Él sea el motivo de la alabanza. El hombre peca, incurre en el pecado y por ende viene la sentencia de Dios. Lo que el Señor le había advertido: el día que pecaran, morirán. Son expulsados del huerto, son sacados de la presencia, mueren espiritualmente, porque Dios va a concertar el plan que ya tenía preparado. Mueren espiritualmente, pero Dios siempre cuidó, nunca dejó al hombre, aún en su delito y pecado, aunque estaba muerto en delito y pecado. La Biblia describe de que Dios nunca nos ha dejado. El hombre, por su pecado y su vergüenza, se cubrió de higuera, hizo delantales de higuera, pero Dios los cubrió de túnica. Dios, el amor, ese Dios al cual se rebelaron, pecaron, desobedecieron, lo tuvieron en poco, lo tuvieron en menos. Ese mismo Dios salió en rescate, en defensa, en favor del hombre, y lo cubrió de pieles, lo cubrió de túnica, le guardó para que no le descubrieran su desnudez y su vergüenza. La gracia de Dios es grande, la misericordia, y todo eso se le llama salvación. Salvación es el acto divino ejecutado por Dios por medio de su Hijo Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo, a rescatar y salvar aquello que se había perdido en delitos, en pecados, donde la sentencia era la muerte, el infierno y la exclusión de la presencia del Señor. Dentro de este plan de salvación encontramos un sinnúmero de aspectos que entran en materia, como es la redención. Dios redime al hombre. Redimir es comprar y adquirir por precio, un precio incalculable, un precio que nadie tiene para pagar el rescate de aquel que ha sido enajenado, abandonado y olvidado y puesto en peligro. Dios mismo, en la persona de Jesucristo, su Hijo amado, viene en rescate y redime al hombre.
del pecado. Pero esta redención se da por medio de un sacrificio, y el sacrificio se llama expiación. Y expiar es limpiar y quitar de en medio la culpa, el pecado. El hombre pecador delante de Dios, sin esperanza, en la persona de Jesucristo encuentra gracia, favor, misericordia. Caso contrario a lo de Satanás. No nos creó, no nos formó, no nos hizo. Se rebela contra Dios, se rebela contra su creador y aún se rebela contra la obra perfecta que Dios hizo, como es la creación y el clima de la creación, como es la corona de la creación, el hombre. Va en rescate. Cuando el hombre se revela, el pecador se revela, es porque no atiende los mandamientos. Hay un odio, hay un celo y hay una maldad persistente en contra de aquello que le ha sido enseñado. Se rebela contra Dios y va a hacerle guerra a la descendencia que Dios ha creado y ha puesto en esta tierra. Y el enemigo de la raza humana, del ser humano, del hombre, de nuestra vida, de Dios, si se rebeló contra Dios su creador y destruyó la corona de la creación, como es el hombre, qué bueno puede haber en la vida de Satanás si aún mismo no guardó su dignidad, si él mismo se rebeló y pecó. Lo bueno, lo santo, lo perfecto que había en él también se vuelve contrario, se rebela en odio, en violencia y en el afán y deseo de destruir y oponerse a todo lo establecido por Dios, a todo lo hecho por Dios. Destruye su propia dignidad. Junto con él arrastra la tercera parte de las estrellas de los cielos. Apocalipsis capítulo 12 lo declara. Y va contra la creación que Dios hizo, destruyéndola, porque por el pecado del hombre, Adán y Eva, entra la maldición, entra la muerte, tanto física como espiritualmente, y se hereda a toda la raza humana hasta este año 2014, de todos los géneros humanos, de todas las naciones, tribus, lenguas, que han vivido en esta tierra, se han rebelado contra Dios. Entra el pecado y el pecado es heredado de desobediencia a toda su descendencia. Y el hombre, por ese pecado heredado, no quiere oír la voz de Dios, no quiere volverse a su Dios, no quiere conocer a Dios y peca por su naturaleza pecaminosa. Todo lo que ven contra la voluntad de Dios, contra el mandamiento, es pecado. La palabra dice: el que sabe hacer lo bueno, aún al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. El pecado es la rebelión, es la transgresión, es la culpa, es la iniquidad, es la rebeldía, es el rechazo, es la apatía, es la indiferencia hacia todo lo establecido por Dios, hacia Dios, su persona, su palabra, su obra, sus hijos, su iglesia, su pueblo. Todo eso es pecado. El pecado tiene repercusiones catastróficas porque destruye vidas, alma, destruye el espíritu del hombre. Sabiendo que Dios lo hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza, peca contra Dios, y no solo ahí, sino que lo transmite a su descendencia. Destruye todo lo que toca, contamina todo lo que toca, a toda su familia, a toda una comunidad, a toda una nación, a toda una sociedad y por ende a todos los reinos, a todas las naciones y a todo el mundo. Pero Dios no nos dejó solo, envió a su Hijo amado Jesucristo para redimirnos del pecado, para redimirnos de la muerte, para redimirnos de la muerte eterna, que es la separación total de Dios. Nos redime del infierno. Por eso el mensaje de salvación se hace presente en el Evangelio de la gracia, en la persona de Jesucristo. Él es el Evangelio, Él es la salvación, Él es el autor de eterna salvación, declara el escritor a los Hebreos. ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Creyente, iglesia, siervos del Señor, que hemos conocido y experimentado la salvación. Entonces la salvación es un cambio radical, es un cambio de mente, es un cambio de vida.
es un cambio de percepción, es un cambio literalmente, radicalmente, integralmente, espiritualmente, físicamente y verdaderamente en la vida del hombre. Por eso la salvación es cuestionada, por eso salen las religiones del mundo a predicar un mensaje que no tiene vida, que no tiene esperanza, pero muchos se dejan llevar porque el hombre en su necesidad de escapar, de huir y de salir de la condenación, del estado en que se encuentra, porque Dios hizo al hombre en un estado de inocencia, un estado de santidad, un estado de pureza, un estado de santificación. Al pecar se vuelve un estado de pecado, un estado de rebeldía, de rebelión, de culpa, de maldad, un estado de muerte, de vida pasa a muerte, y un estado de libertad pasa a ser preso y cautivo por aquel que lo sedujo, lo atrajo. Y la palabra describe que el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo vence. Por eso la palabra dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, ya sea en la carne, en los vicios, sea para muerte. Si es esclavo de muerte, segará muerte. Pero aquel que se rinde a Jesucristo, aquel que se rinde al Señor reconociéndolo, como dice el texto inicial, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, dentro de ti consta toda la verdad. Que Dios el Padre, si creyeres que Dios el Padre le levantó de entre los muertos, porque juntamente con la salvación hablamos de la enseñanza pasada, entre en juego en la doctrina de la resurrección. Cristo Jesús vino a morir a la cruz del Calvario, a morir por nuestros pecados, a ponerse en el lugar nuestro, porque la redención del hombre era de gran precio y nadie podía rescatarla. Si la paga del pecado era la muerte tenía que ser el remedio para traer libertad y salvación a la raza humana. Pero esta muerte tenía que ser, como en el Antiguo Testamento, establecido en los sacrificios, en la ley levítica, tenía que ser expiado por un cordero, por un palomino que fuera limpio, puro, sin defecto, donde su sangre se derramara para cubrir la culpa, cubrir el pecado, cubrir la falta. Era necesario entonces que viniera uno en semejanza de carne y de pecado, porque es por lógica también se entiende de que si el hombre pecó, un hombre también tenía que libertarlo. Adán peca, un hombre, Jesucristo en semejanza de carne y pecado, 100% hombre, 100% Dios, dejando su trono de gloria por amor, Él decide no morir por los buenos, ni morir por los malos, ni por los grandes, ni morir por todos, decide. Ese es el amor tan grande que Dios tiene, y no hay amor tan comparado al amor de Dios, porque nadie pone su vida por los demás. Muchos podríamos y osaríamos poner la vida por los buenos, por los amigos, pero no por el enemigo, ni por el que nos maltrata, ni el que nos odia. Pero Cristo en su amor y misericordia, en su bondad infinita, Él creó al hombre, Él hizo al hombre, lo formó, sopló en él espíritu de vida. Él era el único que podía venir a rescatar. Satanás pecó, se rebeló, no le importó, destruyó, estuvo en el huerto desbaratando la obra de Dios, la desbarató, pero Dios no le dio más allá destruirlo del todo. Muere espiritualmente, pero no muere físicamente, porque Él quería acabar con todo lo que Dios había creado. Y una vez que tocó para destruir al hombre, no le importa y nos deja abandonado y olvidado, pero aún así persiste en que el hombre siga pecando y rebelándose contra Dios. No así nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, como un Padre amoroso, vela, cuida, salvaguarda, protege, que no importa que los hijos sean rebeldes. La misma Biblia pone, por ejemplo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más, declaran los evangelios, dará el Señor, el Espíritu Santo, a quien se lo pida. Nadie le pide, ningún hijo le pide a su padre un pan y le va a dar una piedra. Nadie le pide, ningún hijo terrenal le pide a su padre terrenal un pescado y le va a dar una serpiente. Así es vuestro Padre perfecto, bueno, que Él es el que sabe lo mejor, porque sabe que tenemos un alma, y esa alma se va a perder en la eternidad si no nos volvemos al Señor, si no confesamos nuestros pecados. Entonces la salvación es de Jehová, la salvación es de Jesucristo, la salvación es la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre.
para que pueda el hombre entender su condición, que estábamos muertos en delitos y en pecados, que la paga del pecado era la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y este asunto de la salvación repercute en todas las doctrinas y religiones del mundo, pero con un mensaje tergiversado, un mensaje de demonio, un espíritus engañadores, para que con el único objeto y propósito, la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Satanás levanta hombres que estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, para que se manifestaran que no eran de nosotros. A eso lo usa para destruir la obra que Dios hizo, esa obra que Satanás no pudo destruir en el huerto del Edén. Aún sabiendo que el hombre peca contra Dios, él quiere borrar de la faz de la tierra todo vestigio de la obra de gracias que Dios ha hecho en este mundo para gloria y honra de su nombre. Por eso se opone a lo establecido de Dios, se rebela contra Dios, se rebela contra tal autoridad y peca. Y todo aquel que le oye, le escucha y es seducido por él, la Biblia declara que él es el padre de mentira. Él peca desde el principio, dice Juan capítulo 8. Él es el padre de mentira y él, cuando habla de mentira, de suyo mismo habla. El padre de mentira es Satanás y él peca desde el principio. Se rebela contra Dios, contra toda autoridad y se rebela contra la obra de Dios. Satanás viene a matar, a hurtar y a destruir, pero Dios viene para dar vida y vida en abundancia. Este asunto de la salvación, un asunto tan atractivo para las diferentes religiones del mundo que quieren ser salvos por obra, por esfuerzo, que quieren ser salvos por medio. No hay tal cosa. El único medio de salvación es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No llega al Padre sino por Él. Jesucristo vino a reconciliar al mundo con el Padre. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Jesucristo es la vida eterna. Jesucristo por medio del Evangelio sacó la inmortalidad y la vida. Él mismo participó de carne y de sangre, él mismo murió, pero sin pecado. Él se puso en lugar nuestro, así como ocupaba en el Levítico, en las leyes sacrificiales, en el Antiguo Testamento. Israel sacrificaba sacrificios por sus pecados, haciendo uso de un animal puro, inocente, sencillo, sin tacha, sin culpa, sin desperfecto, sin imperfecciones. Servía de sacrificio de limpieza y de purificación para el rito de la purificación y de limpieza. Servía, así como el agua, para limpiar y purificar las cosas santas y sagradas. La sangre era el medio para limpiar. En el Antiguo Testamento purificaba, santificaba y consagraba, pero cubría el pecado. Hoy la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo es derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario. ¿Por qué la cruz? Porque la cruz era el instrumento de castigo de muerte en la época que Cristo vino. Todo culpable, todo reo de condenación, todo homicida, todo suicidio, todo pecador y todo criminal moría en la cruz, crucificado, pagando así, siendo una expectación de oprobio, de vergüenza, para ejemplo de la sociedad y para ejemplo de aquellos que hacían lo de él. Cristo se hizo pecado por nosotros. Y la palabra declara, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque Dios en su infinita misericordia pone al hombre, así como la serpiente era un medio de salvación, una serpiente de bronce, para que miraran y fueran salvos. Hoy la salvación está en nuestro Señor Jesucristo. El que muere en la cruz del Calvario era suficiente. Nuestro Cristo moría por la humanidad, porque había una tradición que en la fiesta de la Pascua era necesario que se soltara uno y uno se dejara libre y otro fuera crucificado. Escogiendo a Barrabás lo sueltan y que Cristo fuera crucificado. Era necesario, como decía la profecía, que uno muriera por los pecadores, un inocente pagara la culpa de los demás. Porque era un espectáculo, era un escenario donde el hombre presenciaba el ejemplo de la ira, el ejemplo de castigo y de juicio sobre aquel gobierno, sobre aquel imperio que castigaba el pecado con la muerte, que castigaba el delito y la transgresión con la muerte. Cuánto esa era la forma en que el hombre debía de morir por su pecado. Todo el género humano
trae en él la herencia del pecado. Todo género humano, aunque nunca haya pecado, la semilla, la herencia del pecado está en él, pero también hay una promesa de redención y de salvación. La palabra declara que no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Dentro de este asunto de la salvación está el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, la resurrección, la expiación por la culpa, la purificación, está el regalo de una vida nueva. Este proceso de salvación, la Biblia está llena de tantos pasajes, porque la salvación es de Dios, la salvación es nuestro Cristo. El mismo salmista dijo: Señor, de ti viene la salvación viene de los judíos, declara la palabra en Juan capítulo 1, que Dios se mostró a un pueblo para que Él fuera el encargado de llevar el mensaje. Así como Dios escoge la iglesia para que sea el pregonero, el encargado, el responsable de llevar el mensaje, Dios escogió que ese plan de salvación se concertara en la vida de los hebreos, en la vida de Abraham y toda su descendencia por la fe. El requisito para esta salvación es la fe en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, en su muerte, en su resurrección. Este asunto tiene que ver con la gracia. La salvación no se paga, la salvación no se compra, la salvación es dada al hombre como un don gratuito. Efesios 2, 8, 9 al 10 declara que no por obras para que nadie se gloríe, pues es don de Dios. Muchos creen alcanzar la salvación porque es la filosofía, es la enseñanza de demonios, la mentira del diablo, la doctrina de demonios de que tenemos que hacer. ¿Por qué Satanás tiene mucho interés y hace mucho hincapié en la salvación? Porque sabe que Dios había puesto de antemano ese medio de salvación. Entonces, él mismo, tergiversando el mensaje, la enseñanza, para que sean salvos, tienen que hacer obras. Y ese es el mensaje de las religiones, que detrás de las religiones está Satanás, usando a hombres y mujeres, tomando la mente y el corazón, que se rinden por su pecado, que se mofan en el pecado, que se deleitan en el pecado, que viven en deleites por el pecado, pero no quieren abandonarlo, porque se encuentran placer, encuentran delicia. Pero Cristo Jesús, la palabra se derramó, como declara Tito, para gracia, para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación a los que creen. El evangelio no es para enriquecernos, el evangelio no es para adquirir bienes, el evangelio no es para poseer renombre. El evangelio es para exaltar la gracia, el amor, la bondad. El mensaje del evangelio es para declarar que Jesucristo es el Dios creador, el Dios encarnado, para glorificar el nombre de Dios, para que el hombre tenga vida, salvación, perdón, para que el hombre tenga goce de que Dios lo había puesto en el huerto para disfrutar, para administrar los bienes de Dios. Entonces hablamos de la salvación y no vamos a terminar de la salvación en esta clase, vamos a continuar con la otra, porque vamos a ir viendo algunos aspectos con respecto a la salvación y muchos pasajes que tienen que ver con la salvación, que es el centro medular, la espina medular central del mensaje de la salvación en la persona del evangelio, en la persona de Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Preparando a los santos para la obra del ministerio. Hemos presentado Preparando a los santos para la obra del ministerio. Agradecemos su sintonía a la audición de hoy. Escúchanos nuevamente para que juntos aprendamos las verdades de la palabra de Dios a fin de prepararnos para la obra del ministerio. Martes, jueves y viernes tienes una cita con Jesús en la Iglesia Tabernáculo Oasis de Esperanza. Desde las 6 de la tarde. Los domingos, escuela bíblica a partir de las 8 de la mañana y culto evangelístico a las 3 de la tarde. Nuestra dirección: semáforos del Mercado El Mayoreo, una cuadra al lago, cuadra y media abajo. Iglesia Tabernáculo Oasis de Esperanza. Ven y deleítate en el Señor. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.
La Iglesia Central, Tabernáculo Oasis de Esperanza, te invita a recibir la bendición del Señor en nuestro día de ayuno y oración, este y todos los jueves, desde las 9 de la mañana. Visítanos en nuestra dirección, Semáforos del Mercado Mayoreo, 1 cuadra al lago, 1.5 cuadra abajo. Jueves, día de ayuno y oración. Radio Oasis y la Asociación Tabernáculo Oasis de Esperanza te invita a que te conectes con nosotros en la transmisión en vivo del culto evangelístico todos los domingos a partir de las 3 de la tarde. Recuerda, radiooasis.org. Las 3:02. Esta es Radio Oasis, transmitiendo desde Managua, capital de la República de Nicaragua. Señal refrescante. Antes de cantar, repite después de mí: Señor Jesús.